El piso 40 de la torre Innovate Dynamics en Houston era un santuario de vidrio y acero, diseñado para intimidar. El aire olía a dinero y a café caro, un aroma frío y minimalista que hacía juego con los impecables pisos de mármol y los muebles de diseño. Era un lugar que susurraba poder, un ecosistema silencioso donde el único sonido era el zumbido de los servidores y el ocasional clic de zapatos de lujo. En el lounge ejecutivo, con una vista panorámica que convertía la ciudad en un adorno, se encontraba Isabela Reyes. No ocupaba uno de los sofás de cuero, sino que permanecía de pie junto a una máquina de café, observando el entorno con la curiosidad de una antropóloga en una tierra extraña, completamente invisible para la jerarquía que la rodeaba. ¿De dónde nos ves? Comenta tu ciudad y suscríbete para más historias inspiradoras. Isabela, o Isa, para los pocos que realmente la conocían, llevaba un traje sastre de color neutro, elegante pero discreto, sin la armadura de joyas ostentosas que caracterizaba a las ejecutivas del lugar. Su cabello, recogido en un moño sencillo, acentuaba la serenidad analítica de su rostro. Observaba con una intensidad quieta, captando los detalles que el poder suele ignorar. La sonrisa forzada de la recepcionista al contestar el teléfono, el cesto de basura desbordado en la sala de prototipos, la forma en que los ejecutivos junior evitaban el contacto visual con sus superiores. Su inteligencia era una corriente subterránea, una fuerza contenida que muchos, para su desgracia, confundirían con timidez o insignificancia. La puerta del lounge se abrió con fuerza y Mark Thompson, el director de operaciones, irrumpió en el espacio como una tormenta. Hablaba a gritos por su teléfono, con una arrogancia que llenaba cada rincón de la sala. Sí, hay que cortar la grasa, no me importa la antigüedad. Si los números no dan, se van. Punto. Ladró al dispositivo antes de colgar con un golpe seco. Su mirada barrió el lounge, ignorando el horizonte de la ciudad, y se posó, sin verla realmente, en la figura de Isabela junto a la máquina de café. Para él, ella no era una persona, sino parte del mobiliario funcional de la oficina. El desdén se materializó en un instante. Al servirse un café, Mark derramó una cantidad considerable sobre la impoluta encimera de cuarzo, sin un atisbo de vergüenza y sin siquiera dignarse a mirarla a los ojos, chasqueó los dedos en su dirección. El sonido, agudo y despectivo, fue una bofetada sónica. Luego, en un español condescendiente, asumido por su apariencia, le espetó con impaciencia: «Limpia esto, ¿quieres? Y tráeme un americano, rápido». La humillación no fue solo el mandato, sino la presunción, la anulación total de su identidad en un estereotipo perezoso y ofensivo. Él era el poder, y ella, en su mente, el servicio. El calor subió al rostro de Isabela, una oleada de ira y vergüenza que le heló la sangre. Por una fracción de segundo, las palabras estuvieron en la punta de su lengua, la revelación que haría añicos la arrogancia de aquel hombre. Estuvo a punto de desatar el poder que había adquirido en secreto, de aniquilarlo allí mismo con la verdad. La impulsiva satisfacción de verlo humillado era una tentación casi irresistible. Quería borrar esa sonrisa de superioridad de su rostro y reemplazarla con el pánico del reconocimiento. Pero se detuvo, el eco de una voz más sabia resonando en su mente. La voz era la de su padre, don Alejandro Reyes, un hombre cuyo poder no residía en la intimidación, sino en la sabiduría. El verdadero poder no grita, mija, observa, escucha, y luego solo entonces actúa, le había dicho innumerables veces. Isabela respiró hondo, anclándose en ese recuerdo. La ira hirviente se enfrió hasta convertirse en un bloque de hielo estratégico. Tomó una decisión que definiría su liderazgo. En lugar de la confrontación inmediata, eligió el camino de la observación. Aceptaría el rol que él le había asignado, no como una víctima, sino como una depredadora disfrazada. Con una calma glacial que contrastaba con su tormenta interior, Isabela tomó una servilleta. Limpió metódicamente el café derramado, sus movimientos precisos y deliberados. Luego, sin una palabra,
Preparó el café americano, la máquina de última generación, obedeciendo sus órdenes. Se acercó a Mark Thompson y le extendió la taza. Sus ojos se encontraron con los de él por un instante, y los suyos no reflejaban sumisión, sino una firmeza calculadora que él fue demasiado arrogante para notar. Ella le dio un leve asentimiento, un gesto de aparente obediencia que en realidad era el sello de su sentencia. Mark tomó el café sin un gracias, ya absorto de nuevo en su teléfono, y salió del lounge. Para él, el incidente ya estaba olvidado, un no evento en su día de importancia. Pero para Isabela, ese momento lo cambió todo. Ya no se sentía una farsa, la heredera abrumada por el legado de su padre. La humillación no la había debilitado, la había forjado. Ahora tenía una misión clara y personal, no solo dirigir la empresa, sino purgar la cultura podrida y arrogante que Mark Thompson personificaba. La duda se había evaporado, reemplazada por un enfoque implacable y una determinación de acero. Monterrey, Nuevo León, era una ciudad forjada en el calor del desierto y el fuego de la industria, y la familia Reyes era uno de sus pilares. Su imperio no se construyó en las bolsas de valores de Nueva York, sino en las plantas de producción, entre el ruido de la maquinaria y el sudor de los trabajadores. Don Alejandro Reyes, el patriarca, había levantado la empresa desde cero, con una filosofía radicalmente simple. El activo más valioso de una compañía no eran sus patentes ni sus propiedades, sino la lealtad y el bienestar de su gente. Creía firmemente que el respeto era la materia prima de la innovación y la productividad. Isabela creció en ese ambiente. Sus primeros recuerdos no eran de salas de juntas, sino de los comedores de la fábrica, compartiendo el almuerzo con los obreros. Su padre la llevaba consigo, no para que aprendiera de finanzas, sino para que aprendiera de humanidad. Le enseñó a conocer a la gente por su nombre, a preguntar por sus familias, a entender que cada tornillo y cada pieza eran ensamblados por manos que tenían historias, sueños y preocupaciones. El valor de una empresa no está en sus oficinas de cristal, mija, le decía, con sus propias manos callosas a pesar de su fortuna, sino en las manos y el corazón de su gente. Bueno, don Alejandro siempre había admirado a Innovate Dynamics, pero a la empresa que había sido, no en la que se había convertido. En sus inicios, fue un faro de innovación, una compañía fundada por ingenieros que amaban crear, pero en los últimos años, tras ser adquirida por un fondo de inversión, la cultura cambió. La empresa se volvió fría, depredadora, un lugar donde las personas eran vistas como recursos prescindibles en una hoja de cálculo. Veía su declive con tristeza, como el que ve a un viejo amigo perder su alma. Esta admiración perdida fue la semilla que plantó en el corazón de Isabela. Tras la repentina muerte de su padre, Isabela se encontró al timón de un vasto imperio y con una herencia que era tanto un privilegio como una carga aplastante. Mientras sus asesores le sugerían diversificar, invertir en mercados seguros, ella solo podía pensar en el sueño incumplido de su padre. Tomó una decisión que todos consideraron una locura: usar una parte significativa de su fortuna para adquirir, de forma silenciosa y estratégica, a través de una empresa pantalla, una participación mayoritaria en Innovate Dynamics. No era una inversión financiera, era una misión de restauración, un homenaje a la memoria de su padre. Sin embargo, el peso de su propia decisión la abrumaba. Se sentía una farsa, una joven de 28 años jugando a ser una titán de la industria en un país y una cultura que no eran los suyos. El cínico ambiente corporativo estadounidense, tan diferente del ecosistema basado en relaciones personales de Monterrey, la intimidaba. Sabía que la juzgarían por su edad, su género y su nacionalidad. La duda la carcomía por las noches. ¿Sería capaz de llenar los zapatos de su padre? ¿O su intento de honrar su legado terminaría en un fracaso humillante que destruiría todo lo que él había construido? Sus primeros días en Houston, antes del incidente con Mark, los pasó observando de incógnito. Se presentaba como una consultora externa de la nueva firma de inversión mayoritaria, un rol que le permitía moverse por la empresa sin levantar sospechas.
Lo que vio confirmó sus peores temores. La atmósfera en los pisos de oficinas era tóxica, impregnada de miedo y desconfianza. Los empleados trabajaban aislados en sus cubículos. La colaboración había sido reemplazada por una competencia interna feroz y la moral estaba por los suelos. La innovación, el alma original de la compañía, se había estancado, sofocada por la burocracia y el terror a cometer errores. La junta directiva existente, un círculo cerrado de hombres mayores aliados a Mark Thompson, la recibió con una cortesía gélida. En sus miradas podía leer el escepticismo. La veían como una intrusa con suerte, una heredera rica que jugaba a los negocios. No la consideraban una amenaza, sino una molestia temporal que podrían manipular o, eventualmente, comprar y expulsar. Subestimaban su inteligencia y su determinación. Un error de cálculo que se convertiría en su perdición. Su estrategia era clara: aislarla, controlarle el acceso a la información y esperar a que cometiera un error para declararla incompetente. Mark Thompson, en particular, se erigió como su principal adversario. Desde el principio, intentó socavar su autoridad de formas sutiles. En las reuniones preliminares, utilizaba una jerga financiera impenetrable, tratando de confundirla y hacerla parecer ignorante. Le enviaba informes de cientos de páginas minutos antes de una junta, esperando que no tuviera tiempo de leerlos. Filtraba información selectiva a ciertos miembros de la junta para predisponerlos en su contra. Cada interacción era una prueba, una batalla de voluntades en la que él jugaba sucio, convencido de su propia superioridad y de la inminente caída de ella. Isabela sintió la presión, la tentación de responder con la misma agresividad, de usar su poder como accionista mayoritaria para aplastarlo. Pero de nuevo, la sabiduría de su padre la contuvo. En lugar de eso, jugó su propio juego. Pasaba las noches estudiando cada informe, cada proyección financiera, hasta dominar los números mejor que ellos. Durante el día, caminaba por los laboratorios y las áreas de desarrollo, hablando con los ingenieros y diseñadores, la gente que Mark consideraba grasa que cortar. Escuchaba sus frustraciones, sus ideas abandonadas, sus esperanzas perdidas. Su conflicto interno se agudizó. La cultura de la empresa era una bestia que premiaba la crueldad y castigaba la vulnerabilidad. ¿Cómo podría implementar los valores de su padre, basados en la confianza y el respeto, en un ecosistema tan venenoso? El miedo a fracasar era constante. Quizás su padre era un idealista y el mundo real de los negocios era, de hecho, este campo de batalla cínico. La tentación de simplemente despedir a todos y empezar de cero era grande, pero sabía que ese sería un acto de tiranía, no de liderazgo. Debía encontrar una manera de sanar la empresa, no solo de decapitarla. La primera prueba de fuego llegó en una reunión de estrategia. Mark propuso cerrar una pequeña división de investigación y desarrollo que, aunque no era inmediatamente rentable, albergaba a algunos de los talentos más creativos de la empresa. Presentó el plan como una decisión obvia de eficiencia. Isabela, en lugar de oponerse frontalmente, hizo preguntas. Preguntó por los proyectos en curso, por el potencial a largo plazo, por el coste de perder a ese talento. Sus preguntas, tranquilas pero incisivas, expusieron las fallas en la lógica cortoplacista de Mark, dejando a varios miembros de la junta visiblemente incómodos. La reacción de Mark fue de una furia apenas contenida. Vio el cuestionamiento de Isabela no como una diferencia de opinión, sino como un desafío directo a su autoridad. Después de la reunión, intensificó su campaña de sabotaje. Retrasó la entrega de datos cruciales que ella había solicitado, alegando problemas técnicos. Alentó a sus subordinados a crear obstáculos burocráticos para las iniciativas de ella. Estaba construyendo un muro a su alrededor, intentando que se ahogara en la ineficiencia que él mismo creaba. No se daba cuenta de que cada obstáculo solo afilaba más la determinación de Isabela. Ella no estaba luchando por el poder, estaba luchando por el alma de la empresa. La sala de juntas del piso 40
Era el corazón del poder de Innovate Dynamics, un espacio frío y solemne con una larga mesa de caoba pulida que reflejaba los rostros severos de sus miembros. Era la primera reunión del consejo presidida oficialmente por Isabella, y la tensión era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Los directivos, todos aliados de Mark Thompson, la observaban con una mezcla de curiosidad y desdén, esperando el momento en que la heredera mexicana tropezara. Se sentaron con la confianza de quienes juegan en casa, convencidos de que el control real de la empresa todavía les pertenecía. Mark Thompson se puso de pie, exudando una confianza casi teatral. Conectó su computadora portátil al proyector y comenzó a presentar su obra maestra, un agresivo plan de reestructuración diseñado para maximizar el valor para el accionista. Gráficos de barras, diagramas de flujo y proyecciones financieras llenaron la pantalla, una avalancha de datos fríos que justificaban su conclusión principal, la necesidad de despedir al 15% de la fuerza laboral. Nombró divisiones enteras, incluyendo a ingenieros veteranos y personal de soporte como redundancias y centros de coste ineficientes. Todo con la lógica desapasionada de un cirujano amputando un miembro. Cuando terminó, una sonrisa de suficiencia se dibujó en su rostro. Se sentó esperando la inevitable ovación de sus aliados. Los otros miembros de la Junta asintieron con aprobación, impresionados por la aparente minuciosidad de su análisis. Luego, todas las miradas se volvieron hacia Isabella, sentada en la cabecera de la mesa. Esperaban una respuesta emocional, quizás una súplica ingenua por los empleados, o una vacilación que delatara su inexperiencia. La sala quedó en silencio, un vacío expectante que Mark creía que ella no sería capaz de llenar. La trampa estaba puesta, y él estaba seguro de que ella caería en ella. En lugar de responder, Isabella se levantó con una calma que desarmó a todos en la sala. Caminó lentamente hacia el proyector y en lugar de mostrar sus propios gráficos, proyectó una única imagen en la pantalla gigante. Era una fotografía antigua, en blanco y negro, que mostraba a un joven sonriente junto al fundador original de la empresa, ambos con batas de laboratorio. La imagen, llena de optimismo y camaradería, contrastaba brutalmente con la atmósfera gélida de la reunión. La sala quedó perpleja, sin entender la relevancia de aquella vieja foto. «Este es el señor Henderson», dijo Isabella, su voz tranquila pero resonando con autoridad. Se jubiló el año pasado después de 40 años de servicio en nuestro laboratorio de prototipos. Fue el autor de 3 de nuestras patentes más importantes. El plan del señor Thompson habría convertido su experiencia en redundante hace una década. Dejó que la frase flotara en el aire por un momento. Luego, con una precisión quirúrgica, comenzó a desmontar el plan de Mark, no con sentimentalismos, sino con los datos que él, en su arrogancia, había ignorado por completo. El señor Thompson habla de ahorros, continuó, pero no ha calculado el coste de la pérdida de conocimiento institucional, que según estudios de nuestra propia industria puede llegar al doble del salario del empleado despedido. Habla de eficiencia, pero ignora la drástica caída en la innovación que ha seguido a cada una de las rondas de despidos anteriores, como demuestran nuestros propios registros internos. Y habla de números, pero no ve cómo la baja moral, que está en mínimos históricos, se refleja directamente en la productividad y la calidad de nuestros productos. Cada punto era un golpe certero, respaldado por la lógica que Mark pretendía monopolizar. Finalmente su mirada se clavó directamente en él. La calma en su voz se afiló como el borde de una navaja. «Señor Thompson, usted es excelente para ver números en una hoja de cálculo. Es un maestro en identificar costes y cortar presupuestos, pero ha fallado estrepitosamente en ver el activo más importante de esta empresa. Ha fallado en ver su valor humano». Hizo una pausa dramática, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la conciencia de todos los presentes en la sala. La confianza de Mark comenzó a flaquear, una pequeña fisura apareciendo en su fachada de invulnerabilidad. Y entonces llegó el golpe de gracia. Isabella lo miró, no con ira, sino con una especie de fría decepción.
Y también, añadió, su voz bajando a un tono casi confidencial, pero audible para todos: ha fallado en reconocer a la persona que le sirvió el café esta mañana. ¿Te conmovió este momento? Deja un like y suscríbete para no perderte el desenlace. El color desapareció del rostro de Mark Thompson. Su mandíbula se desencajó mientras la comprensión, lenta y horrible, lo golpeaba como una ola de hielo. Sus ojos se abrieron de par en par, recorriendo el rostro de Isabela, conectando finalmente a la mujer poderosa que tenía delante con la figura invisible que había humillado en el lounge. El recuerdo del chasquido de sus dedos, de su orden condescendiente, ahora lo quemaba por dentro. El silencio en la sala era absoluto, tan profundo que se podía oír el latido de los corazones. Los demás miembros de la junta miraban de Mark a Isabela, sus rostros una mezcla de shock y un incipiente temor. Isabela Reyes permaneció de pie, dueña absoluta del momento y de la sala. Su autoridad ya no era cuestionada, era un hecho innegable. Con una voz firme y sin el menor atisbo de duda, pronunció la sentencia final. Su visión, señor Thompson, ya no está alineada con el futuro de esta empresa. Su plan de reestructuración queda rechazado. Hizo una última pausa, mirándolo directamente a los ojos, y su posición en Innovate Dynamics queda terminada, con efecto inmediato. La humillación que él le había infligido se la devolvía ahora, no como un insulto personal, sino como una decisión ejecutiva, fría, implacable y, sobre todo, justa. El despido de Mark Thompson fue solo el primer movimiento en el tablero de ajedrez de Isabela. Su siguiente acción envió una onda de choque aún más poderosa a través de la empresa. En lugar de buscar un reemplazo externo, promovió a directora de innovación a María Flores, una brillante ingeniera de origen latinoamericano, a quien Mark había marginado sistemáticamente, robándole el crédito de sus ideas durante años. El nombramiento no fue solo un acto de justicia, fue una declaración de principios. El talento y la lealtad, no la política de oficina, serían ahora la moneda de cambio en la nueva Innovate Dynamics. A la semana siguiente, Isabela convocó a toda la empresa a una reunión general, de pie en un escenario improvisado en la cafetería, no en el auditorio formal. Anunció un plan de inversión radicalmente diferente. No habló de recortes, sino de crecimiento. Anunció un nuevo programa de participación en los beneficios para todos los empleados, desde los ingenieros hasta el personal de limpieza. Presentó un plan de mentoría para desarrollar el talento interno y un fondo de innovación que permitiría a cualquier empleado proponer y liderar nuevos proyectos. Estaba invirtiendo en el corazón y las manos de su gente, tal como su padre le había enseñado. Los meses que siguieron fueron testigos de una transformación cultural asombrosa. Se rodó un montaje de escenas que mostraban el cambio. Las paredes grises de los cubículos se llenaron de pizarras blancas con ideas y diagramas. Las reuniones, antes tensas y formales, se volvieron sesiones de lluvia de ideas colaborativas y enérgicas. Isabela no dirigía desde su oficina en el piso 40. Su figura se hizo familiar en los laboratorios, en las plantas de prototipos, con las mangas de la camisa arremangadas, escuchando a sus ingenieros, haciendo preguntas, aprendiendo de la gente que construía la empresa cada día. El miedo fue reemplazado por el entusiasmo. Los resultados de esta nueva cultura no tardaron en manifestarse. Liberado de las cadenas de la burocracia y el miedo, el talento de Innovate Dynamics floreció. El equipo de María Flores, revitalizado y empoderado, desarrolló un producto revolucionario que había estado estancado durante años. Su lanzamiento fue un éxito rotundo, elogiado por la crítica no solo por su avance tecnológico, sino por su diseño intuitivo y centrado en el ser humano. La empresa, que había estado perdiendo relevancia, volvió a ser sinónimo de innovación y calidad, demostrando que un entorno de trabajo humano y respetuoso es el mejor catalizador para el éxito. 2 años después, la transformación era completa. La revista Forbes publicó su lista anual de las mejores empresas para trabajar y en una posición destacada, por encima de gigantes tecnológicos con beneficios extravagantes, se encontraba Innovate Dynamics. El artículo elogiaba su cultura de confianza,
su compromiso con el desarrollo de los empleados y su liderazgo visionario. La empresa no solo era más rentable que bajo la dirección de Mark Thompson, sino que se había convertido en un imán para el mejor talento de la industria. Isabela había demostrado que la filosofía de su padre no era idealismo, era una estrategia de negocio superior. La escena final no transcurre en Houston, sino en Monterrey. Isabela está en el patio de la antigua fábrica de su padre anunciando el lanzamiento de la Fundación Reyes. Su misión: financiar y asesorar a startups fundadas por jóvenes mexicanos con grandes ideas y valores sólidos. Ya no es solo la heredera que restauró el legado de su padre, se ha convertido en una constructora de legados por derecho propio, utilizando su poder y su fortuna para dar a otros la oportunidad que ella tuvo. Está garantizando que una nueva generación de líderes entienda que el mayor valor de cualquier empresa reside en su gente. El verdadero poder, como aprendió Isabela, no se anuncia con arrogancia ni se impone con miedo. Se demuestra con visión, se construye con respeto y se ejerce con humildad. La historia de su silenciosa conquista de Innovate Dynamics se convirtió en una leyenda en el mundo corporativo, un recordatorio contundente de que subestimar a alguien por su apariencia, su género o su origen no es solo un error social, sino una ceguera estratégica que puede y suele costar un imperio. La joven a la que confundieron con la empleada no solo limpió el café, limpió toda una cultura empresarial. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades.